Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. En esta ocasión, vengo a presentar una historia, por supuesto que no mía, pero sí interesante de Naruto. En la descripción estaré dejando los enlaces tanto del creador como de la historia, y si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 57. Un conflicto con los Zanbu de la aldea no era un asunto menor, y Rossi se sintió aliviado de que sus dos compañeros de equipo se mantuvieran firmemente a su lado sin dudarlo un instante. Por supuesto, tampoco les permitiría tener preocupaciones innecesarias. Mientras viajaban bajo la tenue luz plateada del amanecer, Rossi comenzó a explicar. Actualmente, los Zanbu operan con 4 escuadrones estándar, cada uno de 17 miembros, incluyendo un líder de escuadrón. Esta estructura data de la época del segundo Hokage. Durante el mandato del tercer Hokage, se añadió otra unidad, la División Raíz. Anko conocía ese nombre demasiado bien. Orochimaru había trabajado estrechamente con Danzo, el líder de Raíz. Itachi también los conocía. Una vez se había topado con miembros de la Raíz durante un ejercicio conjunto con Shisui. Raíz sigue la misma estructura que un escuadrón Zanbu regular, continuó Rossi con tono sereno. 17 miembros, bajo el mando directo del consejero Shimura Danzo. En cuanto a ese consejero, hizo una breve pausa antes de ofrecer una valoración ponderada. Actúa sin restricciones, guiado únicamente por lo que cree que beneficia a la aldea. ¿Entonces por qué nos atacaron?, exclamó Anko, haciendo una mueca de disgusto de inmediato. Por lo que parecía, los Zanbu habían sido los que habían sufrido el ataque. La recompensa por la comisión de la familia Wasabi tiene una importancia considerable, explicó Rossi con calma. Es probable que el consejero Shimura quisiera asegurarse el premio antes que nadie. Quizás tenía la intención de entregárselo al tercer Hokage en algún momento, pero no todo. Habiendo comprendido ya la importancia de los libros de contabilidad, Rossi pudo deducir fácilmente los motivos de Danzo. Quería alterar las cifras, realizar transacciones clandestinas con las familias mercantiles de Dea y Por, y quedarse con una parte de las ganancias. Al fin y al cabo, la lista oficial de Roth solo incluía 17 miembros. Era imposible que las verdaderas operaciones de Danzo funcionaran con tan pocos integrantes. El aumento de personal requería financiación adicional. Así que el dinero tenía que salir de algún sitio. Anko se frotó las sienes. Le empezaba a doler la cabeza. Otra vez lo mismo, toda esta política. Decidió dejar de pensar demasiado. Lo único que importaba era que pudieran regresar al pueblo sanos y salvos. ¿No podías simplemente haberlos rechazado?, preguntó ella. De hecho, los golpeaste, Rossi. ¿No te causará problemas más adelante? Para ser precisos, dijo Rossi, con una leve sonrisa en los labios, golpearlos servía para evitar que la situación se agravara. Su estilo es agresivo. Si derribas a uno al principio, reduces drásticamente su moral de combate. Y usando solo mis puños, podía controlar la fuerza. En otras palabras, la violencia fue una medida preventiva. Si les hubiera permitido creer que tenían la ventaja, habrían presionado más y el resultado podría haber sido mucho peor. Ante personas así, solo una demostración de dominio más contundente podría mantener las cosas dentro de límites manejables. Los métodos del consejero Shimura siempre han consistido en ejercer presión para su propio beneficio, continuó Rossi. Rood no es una excepción. Estrictamente hablando, sus acciones no se ajustan a las normas de la aldea. Entonces, concluyó, con tono ligero pero mirada penetrante, mientras nadie muera, no hay problema. Pero si insisten en seguir avanzando. Su voz se tornó gélida y silenciosa. Si mueren, mueren. Root opera en las sombras, a menudo sin castigo. Pero eso también significa que las reglas de Konoha tampoco los protegen del todo. ¿Entiendes? Sus ojos recorrieron a ambos, serenos pero penetrantes. Anko forzó una risa nerviosa.
Jaja, lo entiendo perfectamente. Ni se me ocurriría enfrentarme a ti. Itachi, sin embargo, guardó silencio, sumido en sus pensamientos. Una vez terminada la explicación, Roshi no dijo nada más. Los tres se concentraron en su ritmo, sus figuras deslizándose por el bosque como sombras fugaces. Al clarear el horizonte, la familiar silueta de las puertas de Konoha finalmente apareció a la vista. Cuando el equipo 5 llegó al edificio Hokage, el tercer Hokage no los hizo esperar. Primero, Roshi entregó un informe escrito detallado y, a continuación, resumió concisamente la misión, haciendo hincapié en la fuerza del grupo Serpiente Negra y su destrucción. Hiruzen rellenó su pipa con tabaco fresco, la encendió con calma y dio una calada lenta antes de desenrollar el informe. Sus ojos, medio ocultos por el humo, repasaron cada línea con atención. Confirmado que se ha completado. Lo has hecho bien. Su voz, suave entre la bruma, transmitía una leve calidez. Según su informe, la fuerza del enemigo era considerable. Esta misión se elevará a la categoría S. Haré que el centro de misiones recalcule la remuneración en consecuencia. La cantidad exacta dependerá del análisis de la división de inteligencia. Exhaló lentamente, su expresión se suavizó. Todos habéis trabajado mucho. Roshi, Anko, Itachi. En cuanto a la misión de reconocimiento de clase B, su certificación se llevará a cabo una vez que la división de inteligencia complete su revisión. Tras concluir esos asuntos oficiales, el tercer Hokage tomó los gruesos libros de contabilidad que Roshi había traído. Su pulgar rozó la desgastada cubierta, pero no los abrió de inmediato. La petición de la familia Wasabi, esta misión estaba originalmente destinada a los Anbu, pero lograste completarla por el camino. Una leve sonrisa asomó en las comisuras de sus labios. Concederte simplemente un crédito de clase S parece insuficiente. Tras pensarlo un instante, asintió levemente. Roshi, tienes permiso especial para entrar en el archivo de jutsus prohibidos de la aldea y elegir un jutsu para estudiar. En cuanto a Anko e Itachi, cada uno puede elegir un ninjutsu de clase A y uno de clase B, o intercambiarlos por un pago equivalente. Todos los trámites se realizaron sin contratiempos. Anko, Itachi, habéis viajado toda la noche. Id a casa a descansar, dijo el Hokage amablemente. Luego su tono cambió, suave pero firme. Roshi, quédate un momento. Los dos se miraron, comprendiendo al instante. Tenía que ser sobre Rob. Como no tenían el rango suficiente para estar involucrados, hicieron una reverencia y se retiraron en silencio. La puerta se cerró tras ellos con un suave clic. Hiruzen dejó su pipa, se levantó lentamente y estiró sus rígidos hombros. ¿No te importa acompañar a un anciano en un breve paseo? Preguntó con una leve sonrisa. Sería un honor para mí, respondió Roshi. Los dos salieron del edificio del Hokage uno al lado del otro. La luz de la mañana bañaba las calles que despertaban. Los madrugadores se detenían para saludar respetuosamente a su Hokage, y el anciano respondía a cada uno con la misma calidez y sencillez que habían caracterizado su mandato. Este era el hombre que había sostenido a Konoha durante décadas. Sin grandeza, sin distancia, solo la serena calma de la experiencia. Cuando uno envejece como ninja, conciliar el sueño no es tan fácil, dijo con ligereza, en un tono entre divertido y cansado. Desde que Biwako falleció, casi nunca vuelvo a casa. Descanso aquí, en el edificio Hokage. Cada mañana, doy un paseo para ver despertar a la aldea. Su mirada vagó por las calles, las tiendas abriéndose una a una, el tranquilo bullicio regresando. En aquel entonces, Konoha apenas tenía 10.000 habitantes. Después de tantas guerras y penurias, el hecho de que nuestra población siga creciendo es algo que merece ser celebrado. Roshi siguió su ritmo, en silencio y atento. Están surgiendo nuevos y capaces shinobis jóvenes uno tras otro, continuó Hiruzen. Una vez pensé, aunque no pueda compararme con mis dos senseis, al menos he hecho mi parte para que las cosas avancen. Especialmente el cuarto Hokage, su voz se hizo más grave. Una leve neblina nubló sus ojos. Cuando apareció, pensé, esto es con lo que soñaban mis maestros. Era perfecto. Un verdadero ninja y un Hokage excepcional.
Tan joven, tan lleno de energía y convicción, creí que finalmente resolvería los problemas que habían persistido durante décadas bajo mis manos mediocres. Se detuvo un instante, su suspiro se perdió en la brisa matutina. Pero al final, todo recayó en este viejo cuerpo para mantenerlo todo unido. Su sonrisa tenía un matiz de autocrítica. En realidad, soy un inútil. Solo puedo contar con mis compañeros, y a veces tengo que dejar que Danzo se encargue del trabajo sucio. Tiene ambición, mucha más que yo jamás. Los ojos del Hokage se suavizaron con el recuerdo de una vieja amistad. Ya casi no puedo correr, pero ese viejo halcón de guerra se niega a detenerse. Se giró, observando al joven que estaba a su lado. La expresión de Roshi era serena, sus ojos claros pero profundos. La aldea aún lo necesita, dijo finalmente el Hokage. Y por cómo manejaste la situación del puerto de Ai, puedo decir que tú también comprendes esa necesidad. Su voz se fue apagando, adquiriendo un peso silencioso. En cuanto a lo ocurrido anoche, me encargaré personalmente. Danzo recibirá su merecido castigo, y mantendrá a sus subordinados bajo control. Capítulo 58. Vivir en Konoha y cruzarse con Danzo era casi un rito de iniciación. Una cicatriz inevitable que uno se ganaba simplemente por haber vivido demasiado tiempo en la aldea. Roshi había previsto que llegaría a este día. Desde el momento en que despertó y sintió que las células de Hashirama corrían por su cuerpo, se había preparado en silencio. Un enfrentamiento con ese hombre era inevitable. Lo que no esperaba era que su primer enfrentamiento surgiera no del secreto que guardaba en su interior, sino de la recompensa de una misión. Aún así, Roshi sabía que atacar a Raíz jamás le acarrearía un castigo del tercer Hokage. De hecho, sus acciones habían protegido los intereses de la aldea, lo que, por extensión, significaba protegerlos del Hokage. La supuesta no injerencia de Hiruzen con Rod no era nada nuevo. Incluso si él mismo fuera blanco de un atentado, probablemente lo soportaría en silencio, todo en nombre del mantenimiento del equilibrio tras el incidente del 9 colas. Comparado con eso, el intento fallido de Rod de apoderarse de algunos libros de contabilidad y la paliza que recibió por ello apenas merecía mención. Sin embargo, las palabras del tercer Hokage, lo reprenderé y le ordenaré que controle a sus subordinados, tenían un peso real. Era una promesa. El bando de Danzo no volvería a actuar en su contra, y si lo hacían, el Hokage intervendría. En cuanto al tipo de intervención que podría suponer, Roshi no se hacía ilusiones. El apoyo de Hiruzen siempre fue condicional, condicionado por la fuerza de cada individuo. Como Hokage, podía asegurar que las fuerzas convencionales de la aldea no se convirtieran en un obstáculo. Pero más allá de eso, la supervivencia dependía enteramente del propio poder. Uchiha Shisui fue el ejemplo más claro. El tercer Hokage le había otorgado plena autoridad para manejar la crisis del clan. Sin embargo, cuando Shisui se enfrentó a Danzo, jamás anticipó la carta ganadora oculta de su oponente, Izanagi. Perdió un ojo, y luego la vida. Incapaz de utilizar el Kotoamatsukami para detener el golpe de estado de los Uchiha, Shisui optó por el suicidio, confiándole todo a Itachi en un último y desesperado acto de lealtad. ¿Y qué hizo el tercer Hokage? Nada. Si Shisui hubiera ganado esa apuesta y hubiera contenido la rebelión Uchiha a su manera, Hiruzen lo habría elogiado, habría reprimido a la raíz y habría silenciado toda disidencia. Pero fracasó, y por eso su muerte se convirtió en el precio necesario para que Danzo mantuviera su autoridad. Si alguien como Shisui, portador del Mangekyou Sharingan, podía ser descartado tan fácilmente, Roshi no tenía motivos para pensar que él sería tratado de manera diferente. Desconocía la vitalidad que Hiruzen había tenido alguna vez, pero podía ver claramente que al anciano Hiruzen solo le quedaba una creencia: la estabilidad. Resiste. Espera. Deja que el Jinchuriki crezca. Deja que la próxima generación surja. Tras regresar al pueblo, Roshi durmió medio día en su antigua casa. Al despertar, la abuela Momoka no estaba, algo poco común. Ella había dejado comida, así que Roshi comió algo sencillo para combatir el cansancio. Luego dejó una nota diciendo que cenaría fuera esa noche y se puso ropa informal. Había prometido invitar a su equipo a comer tras su regreso y hacerse cargo de su equipo de protección dañado.
La recompensa por la misión aún no se había repartido, así que, por ahora, el capitán pagaría por adelantado. Al fin y al cabo, eso era parte del trabajo. Sin embargo, con un suspiro, se dio cuenta de que, debido al fiasco de Danzo, se le había olvidado preguntar si se le podía reembolsar el coste del equipo de repuesto. La misión mejorada de rango S conllevaba una recompensa inicial de 1.000.000 de Ri, más la parte correspondiente a la misión de rango B. Nada mal, pero si se aplicaba o no el reembolso era otra cuestión. Rosie decidió visitar la oficina administrativa más tarde para aclararlo. La cena del equipo se celebró en el pequeño apartamento de Anko. La residencia de los Senju estaba demasiado lejos, y el complejo de los Uchiha tampoco estaba precisamente cerca, así que los apartamentos de ninjas neutrales eran la opción más lógica. Para cuando Rosie llegó alrededor de las 3 de la tarde, Itachi ya estaba dentro, tan educado como siempre y, por supuesto, con un regalo. Rosie no necesitó mirar. El dulce aroma le indicó que eran dango. Esta vez, sin embargo, Rosie llegó con las manos vacías. Anko, al abrir la puerta, inmediatamente lo rodeó con una sospecha exagerada. «Capitán, ¿dónde está su regalo?» «No traje ninguno». «Qué grosero, Rosie. La última vez te acordaste, y ahora que te has unido al equipo ¿crees que puedes holgazanear? Debería volver a unirme al equipo 5, ¿eh?» Su voz era burlona. La amargura de antes había desaparecido por completo desde su misión en el puerto de Deai. «Yo pago la cena esta noche». «Eso debería contar», respondió Rosie secamente. En ese caso, lo permitiré». Sobre la mesa reposaban 3 porciones de dango cuidadosamente repartidas. Era evidente que las dos lo habían estado esperando, y para los amantes del dango, esa era la mayor muestra de respeto. Anko se dejó caer a su lado. «Itachi, el capitán no trajo regalo, así que él invita a cenar. Es una compensación». Itachi parpadeó, sin entender por qué era necesario repetirlo. Anko suspiró para sus adentros. Los chicos, no entienden el humor adulto de los adolescentes de 14 años. «Okage-sama, ¿qué dijo sobre la situación de la raíz?» preguntó Anko, con un tono que, aunque inicialmente burlón, se tornó preocupado. Si bien Rosie le había explicado brevemente la situación de regreso, la idea de la participación de Danzo aún la inquietaba. «Nada del otro mundo». Dijo que los reprendería. Rosie fue conciso. Anko se relajó un poco. Y eso fue todo. Un recordatorio de que, a veces, la acción directa y decisiva realmente puede resolver las cosas más rápido. Itachi, sin embargo, guardó silencio, absorto en sus pensamientos. Tras regresar a casa, su padre, Fugaku, lo interrogó con detalles sobre la misión. Itachi no mencionó sus heridas, ni a la mujer de cabello dorado con la que se había encontrado. Pero sabía quién era. Ese chakra, ese ninjutsu médico, solo podía ser la mismísima Tsunade Senju. Aún así, una promesa era una promesa. Pero las últimas palabras de Fugaku resonaban en su mente. Le había pedido a Itachi que evaluara la actitud de Rosie hacia el clan Uchiha. El hecho de que Rosie hubiera aceptado a Itachi en el equipo 5 era, a ojos de Fugaku, una señal de buena voluntad, quizás incluso una oportunidad. Si ese puente no funcionaba, tendrían que encontrar otra solución. Estos pensamientos le pesaban incluso mientras seguía a sus compañeros de equipo por la aldea, primero hasta la tienda de herramientas Ninja Aoki, donde Rosie pagó la cuenta esta vez. Anko cambió su gabardina morada dañada por una color crema. Le quedaba sorprendentemente bien. Rosie le dio a Itachi algunas sugerencias tranquilas sobre cómo ajustar el grosor de su armadura según sus hábitos de combate. Después vino la cena. Luego, la disolución. «Itachi, ¿tienes algo que preguntarme?», dijo Rosie en voz baja. Incluso Anko se dio cuenta, dedicándoles a ambos una sonrisa cómplice antes de despedirse con la mano y desaparecer calle abajo. Las farolas cobraron vida, proyectando largas sombras sobre los adoquines. La brisa vespertina traía consigo un leve aroma a lluvia. «Senpai», preguntó finalmente Itachi con voz firme pero baja, «sobre el clan Uchiha, ¿cómo los ves?». Capítulo 59. Rosie no respondió de inmediato.
En lugar de eso, vagó hasta que encontró un parque tranquilo, se sentó en un columpio y comenzó a mecerse suavemente, rozando el suelo con los dedos de los pies. Itachi lo siguió en silencio, sentándose en un banco cercano. Durante un buen rato, ninguno de los dos habló. Los pensamientos de Roshi divagaron, no hacia el presente, sino hacia sus orígenes. Un antiguo clan. Antigua estirpe. Antaño orgullosos, ahora menguados. En su vida anterior, había visto repetirse la misma historia innumerables veces. Familias y corporaciones aferradas a una gloria que se desvanecía, vacías por dentro pero aún reacias a soltarla. La situación de los Senju, sin embargo, era aún más compleja. El jefe del clan se había dividido voluntariamente en una ocasión, repartiendo tanto los bienes muebles como los inmuebles, con una condición. Quienes se marcharan debían cambiar su apellido. Quienes se quedaran conservarían la casa ancestral y los bienes restantes. Si los dos hermanos Senju hubieran vivido más tiempo, el clan se habría dispersado por completo. Pero tras sus muertes, aquellos que habían cambiado de nombre, ya sin la protección de la autoridad de un Hokage, se inquietaron. Inevitablemente, regresaron al único vestigio de la antigua propiedad de los Senju, reuniéndose en torno al último anciano superviviente. Roshi solo empezó a comprender la situación por completo después de recibir esa carta de recomendación y a raíz de las inquisitivas palabras de Fugaku durante su reunión en el distrito Uchiha. Luego llegó Tsunade. Su actitud, sus palabras y el contrato de invocación del bosque Shikotsu que le había dado. Juntos, confirmaron algo sin lugar a dudas. A ojos de los demás, él podría, no, probablemente lo hacía, representar al actual clan Senju. Pero ¿podría realmente ostentar ese título? Ni siquiera había conocido a los demás. La postura de la abuela Momoka había sido clara. Mantenerse al margen de los asuntos del clan. Sin embargo, ¿podría realmente permanecer al margen? Quizás no. Desde Senju a Shirama, nada simbolizaba mejor el poder del clan que la técnica de la madera. Las habilidades de Yamato provenían de un experimento externo, pero Roshi era un auténtico Senju. Si demostraba su fuerza, y revelaba la técnica de la madera, podría convertirse en el nuevo representante del clan. ¿Debería hacerlo? Esa pregunta ya había sido respondida en el puerto de Deai. Las circunstancias no le dejaban margen para la inactividad. El lento crujido del columpio llenó el aire antes de que Roshi finalmente rompiera el silencio. Itachi, dijo, rompiendo el silencio con su voz, ¿cuál crees que es el mayor problema de los Uchiha en este momento? Arrogancia, respondió Itachi al instante. Roshi soltó una risita, un sonido suave, casi fuera de lugar en el parque vacío. La arrogancia nunca ha sido el problema. Dejó de balancearse y plantó los pies firmemente en el suelo. Veámoslo desde otro ángulo, Itachi. ¿Cuántos departamentos tiene Konoha en realidad? Itachi frunció ligeramente el ceño, pero respondió sin dudar. El departamento de administración, los Anbu, el departamento médico, el departamento de educación, el departamento de interrogatorios y la policía militar. Por debajo de estos, el escuadrón de análisis y el escuadrón de sellado dependen directamente de la oficina del Hokage. ¿Y tu número de registro ninja? Preguntó Roshi. 0121-10. Entonces, hasta tu generación, Konoha ha registrado 12.110 ninjas, dijo Roshi con un tono casi coloquial. 6 departamentos, Itachi. De entre más de 12.000 ninjas de todos los clanes y décadas de historia, solo 6 instituciones ostentan el poder político directo en la aldea. Su mirada se volvió penetrante. Y los Uchiha controlan una de ellas. La policía militar. La policía militar no es poca cosa, Itachi. Representa una sexta parte de la autoridad central de Konoha. La comprensión golpeó a Itachi como un trueno silencioso. Él nunca lo había visto de esa manera. Hasta ahora, siempre había culpado a la arrogancia de los Uchiha de su aislamiento. La razón por la que no tenían aliados en la aldea, la razón por la que fueron relegados a las afueras tras el ataque del 9 colas. Despreciaba su ceguera, su orgullo ante la crisis. Pero, todo eso fue por culpa del segundo Hokage, murmuró con voz ronca. La policía militar era a la vez una recompensa y un castigo, dijo Roshi en voz baja.
un regalo de gloria para el clan que ayudó a fundar la aldea, pero que jamás pudo reclamar el puesto de Hokage. Inmortalizó su orgullo y su jaula. Se recostó, entrecerrando los ojos. Desde la Segunda Gran Guerra Ninja, dime, ¿quiénes han sido los héroes más brillantes de Konoha? Itachi ni siquiera necesitó pensarlo. El tercer Hokage, los Sannin, el colmillo blanco y el relámpago amarillo. Exactamente. El tono de Roshi era suave, pero sus palabras hirieron profundamente. ¿Y entre los Uchiha? Aparte de Shisui, el del parpadeo corporal, y Obito, que murió en el puente Kanabio antes de que su nombre se hiciera famoso, no ha habido nadie más. Hizo una pausa. Cuando Fugaku finalmente condujo a la policía militar al frente contra Iwagakure, la guerra ya estaba terminando, gracias a Minato Namikaze. La mirada de Itachi se apagó al comprender lo que sucedía. La gloria de los Uchiha se ha desvanecido hace mucho tiempo, continuó Roshi. Atenuada por generaciones de nuevos héroes, y sellada aún más por el incidente de hace 3 años. Al ver el leve rastro de dolor en el rostro de Itachi, Roshi le dedicó una pequeña sonrisa, casi amable. Es natural, en realidad. El deber de la policía militar es mantener el orden dentro de la aldea. No están hechos para el campo de batalla. El segundo Hokage no solo los restringió, sino que les construyó una jaula de oro y la llamó honor. Exhaló suavemente. Y los Uchiha lo aceptaron. Se enorgullecieron de ello. Miró hacia el cielo nocturno. Durante el reinado del segundo Hokage, Uchiha Setsuna intentó rebelarse y fue sometido por los Anbu. Pero en lugar de castigarlos, Tobirama fortaleció su autonomía. Amplió la policía, les otorgó jurisdicción, poder, y murallas. Confinados por esos muros, los Uchiha se convirtieron en ejecutores y marginados a la vez. Encargados de vigilar a otros ninjas, lo que inevitablemente les granjeó resentimiento. Y con su temperamento orgulloso por naturaleza, tal hostilidad no hizo sino endurecer aún más su arrogancia y aislamiento. Era una trampa perfecta, un ciclo imposible de romper. Así pues, cuando los Uchiha cayeron, pocos clanes guardaron luto. La voz de Itachi tembló levemente. Entonces, ¿de verdad no queda ninguna otra salida? Roshi se volvió hacia él, con la mirada fija. Por supuesto que sí. Tobirama no diseñó una prisión sin salida. La propia policía es una forma de capital político, una plataforma ya construida. La clave reside en si los Uchiha tienen la voluntad de recuperarla. Una pequeña chispa se encendió en la mirada de Itachi. Roshi le puso una mano suavemente en el hombro. El camino de los Uchiha no es un callejón sin salida, Itachi. Su oportunidad siempre ha estado en sus propias manos. Nadie de fuera puede dictarla. Retiró la mano, bajando la voz. ¿Cómo sobreviven los Uchiha, o cómo se transforman? Eso es algo que los Uchiha deben decidir por sí mismos. Sonrió levemente. Así que, para responder a tu pregunta, Itachi, no tengo ninguna opinión sobre tu clan. Porque las únicas opiniones que importan deben venir de dentro. Capítulo 60. Por supuesto, afirmar que no tenía opinión habría sido una mentira. Si realmente no le importara, no habría pasado noches enteras estudiando la difícil situación de los Uchiha. Pero Roshi se regía por una regla. Aquello que se consigue con demasiada facilidad rara vez vale mucho. Sí, quería ayudar. Pero eso no significaba que fuera a hacer todo lo posible por ganarse el favor de los demás. Solo tendría sentido si los Uchiha lo buscaran por voluntad propia. Caminó a casa bajo la suave bruma del atardecer. La abuela Momoka también había regresado. Pero esa noche no estaba sentada en el porche tomando té ni cuidando sus flores. Simplemente permanecía de pie bajo el viejo árbol del jardín, inmóvil, como absorta en sus pensamientos. Abuela. Roshi. No se dio la vuelta. ¿Has vuelto? Sí. Hoy, la voz de Momoka era suave y tenue. Fui a visitar a Kaji, a Yami y los demás. Tori, del centro de misiones, mencionó que vuestro equipo 5 completó una misión de rango S y tuvo un desempeño brillante. Roshi parpadeó, perplejo por un momento, y luego comprendió el significado. ¿Todavía no puedes dejarlo ir? Tsunade le había hecho la misma pregunta una vez. Él tampoco le había respondido entonces. No hay nada que perder, abuela, dijo Roshi en voz baja, acercándose a ella.
Simplemente, no es momento de quedarse quieta. Él no era el Roshi original, aquel que valoraba el nombre Senju y quería restaurar su gloria. Simplemente estaba reaccionando a las circunstancias. Si hubiera renacido en la época de Boruto, probablemente se lo habría tomado con calma. Dormir, comer algo y esperar a que la siguiente generación de semidioses lo arreglara todo. Tsutsuki. Dioses. Eso estaba fuera de su alcance. Como mucho, tal vez intentaría convertirse en el cuñado de Naruto. Una cuñada como Hinata sonaba como una agradable ventaja adicional. Pero ahora, aún quedaba algo por hacer. Una oportunidad, por pequeña que fuera, de marcar la diferencia. Momoka bajó la cabeza, sus dedos arrugados rozando la áspera corteza del árbol. Cuando recibió los informes de la misión sobre Roshi, lo comprendió. La tenue llama en los ojos del niño, no se había apagado. A pesar de todos los deseos que ella había tenido para él había optado por no mantenerse al margen de la tormenta. ¿No sería mejor vivir en paz? Encontrar un trabajo sencillo en el pueblo y quedarse cerca de ella, la única familia que le quedaba. El patio quedó sumido en el silencio. Solo el canto de los insectos otoñales llenaba la noche. Tras una larga pausa, Momoka finalmente dijo: mañana regresarán Kaji y Ayami. Deberías ir a verlos. Fueron ellos quienes escribieron tu carta de recomendación la última vez. Dicho esto, se giró lentamente y se dirigió hacia la habitación tenuemente iluminada. Su espalda, enmarcada por las sombras del porche, parecía más pequeña que nunca. Roshi permaneció inmóvil, con la garganta anudada. Ni siquiera pudo decirle un simple: por favor, descansa pronto. En los límites del complejo Uchiha. Itachi, ¿qué te pasa? Te ves conmocionado. Itachi no respondió. Se quedó de pie justo al otro lado de la entrada, contemplando los tejados familiares iluminados por las linternas. Tan cerca, y a la vez tan distante. Esta era su casa. Y su prisión. Otra presencia apareció a su lado. Shisui no habló. Simplemente se unió a Itachi, ambos mirando fijamente el silencioso recinto. Los sonidos de la vida llegaban débilmente desde el interior, risas de niños, voces amortiguadas, lo que solo hacía que el silencio exterior fuera aún más insoportable. El tiempo se estiró. Justo cuando Shisui pensó que Itachi no volvería a hablar, un susurro bajo y ronco rompió la brisa nocturna. Shisui, no veo ninguna esperanza. A Shisui se le encogió el pecho. Se giró bruscamente para mirar a su amigo, y se quedó paralizado. En los ojos de Itachi brillaban 3 Tomoe. Sharingan de 3 Tomoe. Pero, ¿acaso su misión no había transcurrido sin problemas? Todo el pueblo había estado celebrando al niño Uchiha de 8 años que completó una misión de rango S. ¿Había muerto alguien? ¿Ha pasado algo? Preguntó Shisui con voz tensa. Mi padre quería que aprendiera la opinión de Roshi Senpai cuanto antes, murmuró Itachi. Le acabo de pedir su opinión. El resultado, evidentemente, no había sido el que Fugaku esperaba. Shisui suspiró en voz baja. La búsqueda de comprensión, de reconocimiento, de los Uchiha había sido un camino largo y doloroso. Está bien, Itachi, Shisui le agarró el hombro con firmeza. Roshi-kun es de mente abierta. Dale tiempo. Las cosas cambiarán. ¿No es así, Shisui? La interrupción de Itachi fue suave pero significativa. Senpai no tenía malas intenciones. Simplemente, reveló la verdad. Cerró los ojos. Quiere que encuentre un camino. Pero no lo veo, Shisui. Ahora se daba cuenta de que Roshi ya le había advertido, allá por el restaurante de barbacoa. Simplemente no lo había entendido entonces. Quizás ya era demasiado tarde. Quizás la comprensión ya no importaba. No le había contado a su padre lo que había aprendido esa noche. ¿Qué sentido tendría? Fugaku no podía cambiar nada. En cada reunión del clan, Itachi lo había visto. El silencio impotente de su padre ante las voces furiosas de sus parientes. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que su padre no era omnipotente. Fugaku era un ninja fuerte y capaz, tranquilo y disciplinado, pero no el tipo de líder que podía cambiar el destino. Shisui también lo sabía. Por eso se mantenía al margen, prefiriendo actuar solo antes que enredarse en las intrigas políticas internas del clan.
Pero ahora, al ver la desesperación reflejada en los ojos de Itachi, Shisui tomó una decisión. Esto no podía continuar. Agarró la muñeca fría de Itachi y se dirigió hacia el recinto. Vámonos. Necesitas descansar, y yo necesito hablar con tu padre. Itachi no se resistió. Se dejó guiar por los callejones conocidos, evitando a los pocos Uchiha que aún estaban despiertos. Shisui se movía con rapidez. Llegaron a la mansión del jefe del clan. Hermano. Una pequeña figura salió disparada de la puerta. Sasuke. Su rostro se iluminó, pero se quedó paralizado en el instante en que vio la expresión de Itachi. Antes de que pudiera alcanzarlo, Mikoto apareció y lo sujetó suavemente por los hombros. Mamá, mi hermano ha vuelto. Sasuke, pórtate bien. Su voz era tranquila, pero no apartaba la vista de Itachi. Tu hermano está muy cansado. Ve a tu habitación, ¿de acuerdo? Pero, la mano de Mikoto era firme pero delicada mientras se llevaba a Sasuke. Entonces solo quedó Fugaku. Miró a Shisui, luego a Itachi. Sin decir palabra, se dio la vuelta y entró en la habitación interior, sentándose con las piernas cruzadas sobre el tatami. Shisui hizo pasar a Itachi y cerró silenciosamente la puerta de papel tras ellos. No preguntó qué había sucedido. Podía sentirlo en el ambiente. El peso de algo irreversible. El silencio se hizo más denso hasta que Itachi finalmente levantó la vista. En sus ojos carmesí, 3 tomoe giraban lentamente, como una tormenta contenida por la voluntad. He comprendido la postura de Roshi Senpai, tal como deseaba mi padre, dijo en voz baja. Luego se encontró con la mirada de Fugaku. Sharingan a Sharingan. Y esta, es su respuesta. Capítulo 61. Hablar con el Sharingan era una costumbre Uchiha. Solo aquellos con el mismo tomoe tenían derecho a hablar en igualdad de condiciones. Fugaku lo había visto. Había presenciado la escena de Roshi y Itachi conversando. Cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, no eran más que un par de ojos negros, comunes y corrientes, cansados. Entiendo. Yo me encargo del resto. Luego se puso de pie, preparándose para marcharse. Jefe de clan, comenzó Shisui, como si fuera a hablar, pero Fugaku solo le dirigió una mirada. Esto no es algo que puedas decidir. Lo pensaré y lo discutiremos más tarde. Itachi permaneció en silencio. Ya comprendía lo que eso significaba. ¿Qué más podía decir su padre? Ka Hyun-ju era un hombre de mediana edad, de aspecto apacible, con gafas y aire intelectual. Era el subcapitán del escuadrón de sellado. Ayami Shigeru, en cambio, siempre sonreía y ocupaba un puesto modesto como jefe de sección en el departamento administrativo. Ninguno de los dos ostentaba un gran poder, pero ambos gozaban de una influencia respetable en sus respectivos círculos. La reunión no trató de nada importante, solo fue una conversación educada, algunos halagos del anciano y algunos asentimientos y sonrisas a cambio. Aunque no eran especialmente cercanos, ya se habían conocido antes en la antigua residencia, así que no hubo incomodidad. Momoka se limitó a preparar té en silencio para los 3 hombres, escuchando sin decir palabra. Después de que los invitados se marcharon, comenzó a organizar la siguiente reunión. La mayoría de quienes se ocupan de estas cosas son personas con puestos estables en los departamentos del ayuntamiento, dijo Momoka mientras secaba la última taza de té, y la dejaba suavemente sobre la mesa. Ya casi nunca van al frente, así que tienen tiempo para organizar asuntos como este. Escúchalos. Si de verdad quieren actuar, puedes aprovechar su entusiasmo. Pero si surgen problemas, no te lo tomes a pecho. El clan, después de todo, ya no existe. Su voz se fue apagando. Ahora cada uno tiene su propia familia, y eso es lo primero que protegerán. Temía que Roshi tratara a esas personas con demasiada seriedad, esperando una lealtad que ya no existía. Ese camino solo la llevaría a la decepción. Pero Roshi ya lo había previsto. En su vida anterior, las familias y los clanes eran muy parecidos. Se unían solo cuando les convenía y actuaban por interés propio cuando no. La verdadera desesperación ya no obligaba a nadie. Lo único que necesitaba era que hablaran en los momentos cruciales.
Aquellos que hacía tiempo que habían cambiado de nombre, a quienes ya no les importaba el título de Senju, podrían, llegado el momento, inclinarse inconscientemente hacia la dirección que él representaba. Si a eso le sumamos los aldeanos comunes y los shinobis sin lealtades firmes, sus voces combinadas podrían formar una corriente, un poder de opinión pública que no podría ignorarse. Tras la partida de los invitados, Roshi ordenó sus pensamientos. La aldea le había concedido acceso a la biblioteca de jutsus prohibidos, una oportunidad para elegir un jutsu. Planeaba visitarla hoy mismo, pero al salir por la antigua puerta del patio, sus pasos se detuvieron. Jefe de clan Fugaku. El hombre que estaba de pie bajo un cerezo en flor se giró lentamente y se acercó. Evidentemente, había estado esperando el tiempo suficiente para ver entrar y salir tanto a Kageonju como a Yami Shigeru. Fugaku, vestido con el atuendo de Junin, probablemente venía directamente del cuartel general de la policía. Roshi abrió la boca para invitarlo cortésmente a pasar, pero el líder del clan no miró hacia la residencia. En cambio, se dio la vuelta sin decir palabra y caminó hacia la pequeña arboleda que había detrás. Roshi suspiró para sus adentros. Lo entiendo, quieres hablar en privado. Pero no podrías simplemente decir, ¿podemos hablar? ¿Es tan difícil tener una conversación normal? Roshi-kun, dijo finalmente Fugaku, con un tono tranquilo pero serio. ¿Acaso el clan Senju pretende restablecerse? Probablemente había estado pensando en esto toda la noche. Tal vez esto era lo que creía que Roshi le había sugerido a Itachi. Un plan para reunir de nuevo a los Senju dispersos, utilizando la fuerza de los Uchiha para revivir al clan. Y, a través de ello, los Uchiha también saldrían ganando. En teoría, tenía sentido. Como uno de los clanes fundadores de la aldea, los Senju podrían recuperar una rama administrativa independiente, contrarrestando así el monopolio de los Uchiha sobre la policía. Y con el liderazgo actual, todos discípulos del segundo Hokage, las demandas de los Senju serían imposibles de rechazar de plano y difíciles de oponerse directamente. En teoría, era una oportunidad perfecta para que los Uchiha y los Senju se unieran de nuevo. Pero Roshi solo esbozó una leve sonrisa. ¿De verdad has pensado en eso? Es lógico, te lo concedo. Pero la realidad no funciona tan fácilmente. En primer lugar, los Senju restantes no necesitaban una reconstrucción. Sus intereses ya estaban asegurados gracias a sus vínculos individuales en las altas esferas de la aldea. La reforma solo implicaría nuevas restricciones, obligaciones y conflictos. En segundo lugar, ¿qué recursos podían ofrecer ahora? Las tierras del clan llevaban mucho tiempo divididas y su riqueza dispersa. ¿Por qué alguien querría reincorporarse a un clan que no ofrecía ni protección ni beneficios? Incluso si se forzara, el resultado sería un clan vacío y sin convicción que pronto colapsaría, una burla al nombre Senju. No, era mejor que se quedaran como estaban. Si realmente deseaban fortalecer sus vínculos, formar una asociación bajo el nombre de Senju sería más rápido, más práctico y encontraría mucha menos resistencia. Pero el hecho de que Fugaku sacara a colación esto, ¿acaso seguía sin ver la realidad con claridad? No, dijo Roshi con firmeza. Los Senju no se restablecerán. Las cejas de Fugaku se fruncieron al instante, y un destello de disgusto cruzó por sus ojos. Roshi-kun, no hay necesidad de ser cauteloso conmigo. El Uchiha, jefe de clan Fugaku, interrumpió Roshi en voz baja, no estoy siendo precavido. Simplemente estoy siendo honesto. El hombre mayor guardó silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Roshi suspiró para sus adentros otra vez. Si no hay nada más, por favor discúlpenme. Tengo otros asuntos que atender. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Fugaku lo detuvo. No quiero que las cosas acaben en desastre. Solo mediante la cooperación entre los Uchiha y los Senju podremos avanzar hacia un futuro mejor. Debes pensar lo mismo, Roshi-kun. De lo contrario, ¿por qué le dirías esas cosas a Itachi? Si los Uchiha y la aldea continúan así, dijo Fugaku con firmeza, solo provocará grandes pérdidas para ambos bandos. Roshi hizo una pausa. Luego, suavemente, casi con diversión, exhaló una risa por la nariz. Uchiha Fugaku, perdóname por mi descortesía, dijo, volviéndose.
La serenidad de su rostro finalmente se rompió, revelando una expresión de incredulidad teñida de lástima. ¿De dónde sacas la seguridad para decir que ambas partes sufrirían? Si el pueblo realmente no estuviera preparado, tal vez. Pero, el liderazgo de Konoha siempre había sido vigilante. El poder de los Uchiha, aunque formidable, giraba en torno a la policía militar. Un usuario del Mangekyou como mucho, quizás dos. Roshi se refería al Mangekyou de Shisui y al supuesto de Fugaku. Y aún así, ¿usaría Shisui sus ojos para el clan o contra él? En tal caso, ¿qué otros clanes se aliarían con los Uchiha? Y acechando en las sombras, seguía estando Uchiha Obito, aquel que realmente deseaba la destrucción del clan Uchiha. Si estallara una rebelión, no sería una pérdida mutua. Sería la aniquilación. La aldea perdería un clan poderoso, y el clan Uchiha dejaría de existir. Si te ofende que te llamemos por tu nombre completo, ten paciencia por ahora. Porque dime, Uchiha Fugaku, ¿de dónde saca tu clan la confianza para exigir cambios sin dar nada a cambio? ¿Enviando a unas pocas personas a negociar y esperando que el decreto del Hokage disipe toda sospecha? ¿Acaso pretenden que los aldeanos olviden de repente su resentimiento? La verdad es simple, la voz de Roshi se tornó más aguda. En esta aldea, solo los Uchiha monopolizan un departamento central completo. Los demás no tienen ninguno. El ataque del zorro de 9 colas dejó profundas cicatrices, y el Sharingan que lo controlaba, ¿de dónde surgió? Hasta el día de hoy, sigue sin haber respuesta. Ninguna de esas heridas ha cicatrizado. En esta situación, su tono bajó de tono, cada palabra resonaba con fuerza. ¿Cómo podría mejorar la situación del clan Uchiha? Fugaku permaneció allí en silencio, con el rostro pálido y el pecho agitado. En sus ojos se reflejaba una mezcla de ira, humillación y, oculta en lo más profundo, confusión. Ni siquiera él se había dado cuenta de cuánto se había aferrado a ilusiones. Capítulo 62. He estado investigando en secreto la muerte del cuarto Hokage, dijo Fugaku finalmente, con un tono indescifrable. Pero hasta ahora no he obtenido resultados. Su expresión fluctuó, conflicto, duda, contención, antes de volver a la calma característica de los Uchiha. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz era más suave y tranquila. Roshi simplemente asintió. Daba igual si Fugaku no tenía ninguna pista o si ocultaba algo. Ya comprendía la situación y sabía que ninguno de los dos podía permitirse el lujo de decir toda la verdad en voz alta. El único tema que pudieron abordar fue la policía militar de Konoha. Los miembros del clan jamás aceptarán que se les ceda el control de la policía. No se trataba de arrogancia, sino de una red de intereses demasiado entrelazados. La policía militar no era un título vacío ni una carga molesta. Su autoridad estaba integrada en la propia estructura de gobierno de Konoha. Las leyes y reglamentos del pueblo, especialmente los relativos al comercio y la vida cotidiana, eran establecidos en principio por las autoridades locales. Pero en la práctica, una sola orden de la policía podía paralizar a cualquier comerciante, dentro o fuera del pueblo, en el acto. Mantener el orden público era solo la superficie. Su poder era mucho más profundo. El arresto de personas con tendencias criminales solía ser subjetivo. Si la policía creía que alguien era sospechoso, entonces lo era. Las apelaciones debían tramitarse a través del Hokage, un consejero o un capitán de policía. Aparte de los Anbu y Root, todos los demás departamentos operaban bajo su sombra. Incluso como jefe de clan, admitió Fugaku, no puedo obligar a los Uchiha a retirarse de la policía. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Hacerlo solo conseguiría que se rebelaran antes. ¿Con no puedes? Preguntó Roshi con calma, ¿te refieres a que no puedes hacer que renuncien por completo al control? Precisamente. Como era de esperar de los Uchiha. Inflexibles, absolutos en cada pensamiento y acción. ¿Y qué hay de dejar que se unan otros? Sugirió Roshi, observando atentamente. Por un instante, la postura rígida de Fugaku se relajó y la tensión en su expresión se suavizó. Si la aldea está dispuesta a financiar nuevo personal, respondió, podríamos considerar la posibilidad de añadir un escuadrón. No toleraría ni la más mínima pérdida. Roshi casi soltó una carcajada de incredulidad. Los Uchiha necesitaban sangrar para sobrevivir.
para ceder, para respirar, para recuperarse. No se trataba de que la aldea gastara más para afianzar su poder. E incluso si tuviera la autoridad como Genin especial para proponer tal plan, Roshi nunca sería tan tonto como para hacerlo. Más financiación, más personal. Ya podía prever el resultado. Los recién llegados serían marginados, acorralados y expulsados con pretextos razonables, solo para ser reemplazados de nuevo por Uchiha. Incluso si Fugaku resistía esa presión interna, el resultado sería totalmente contraproducente, profundizando la hostilidad en lugar de aliviarla. Si planteas esas condiciones en la negociación, dijo Roshi con frialdad, no tendrán ningún sentido. Miró fijamente a Fugaku a los ojos. Ya que hemos llegado hasta aquí, te lo pido sin rodeos. Fugaku, jefe del clan, ¿puedes hacer un hueco en la plantilla actual de la policía? Fugaku guardó silencio. ¿Despedir a algunos miembros del clan que no cumplieran con los requisitos? Era posible. Pero sus puestos serían ocupados simplemente por nuevos Uchiha. Con el creciente número de miembros del clan, ya había muy pocos puestos para satisfacer a todos. La rotación interna era una práctica arraigada. Pero despedir a los Uchiha para traer a gente de fuera, eso desataría el caos. Sin embargo, ¿valía la pena intentar el camino que proponía este joven? Puedo intentarlo, dijo Fugaku tras una pausa. Pero llevará tiempo. ¿Puedes garantizar que realmente funcionará? De lo contrario, esta acción podría convertirse en la mecha de una explosión que desataría años de resentimiento reprimido, llevando a los radicales a marginarlo como un líder débil y sumiendo al clan en una rebelión abierta. Entonces no habría vuelta atrás. Por eso Fugaku, aun siendo consciente del peligro, había optado por mantenerse en un punto intermedio, sin estar ni a favor ni en contra de los radicales. No podía abandonar a su pueblo. Por lo tanto, jamás podía permitirse el lujo de parecer contrario a ellos. Roshi cerró los ojos y respiró hondo para calmar la tormenta que sentía en el pecho. Si sigues así, jefe del clan Fugaku, dijo en voz baja, no lo conseguirás. Forzar las cosas solo las empeorará. Un destello de ira cruzó los ojos de Fugaku. Recopila información detallada sobre cada miembro de la policía militar, sus antecedentes, habilidades, cargos, y haz que Itachi me la entregue. Fugaku se quedó paralizado. Aquella petición equivalía a una traición. Si ni siquiera puedes hacer eso, continuó Roshi con voz baja pero cortante, entonces, a partir de este momento, considérame tu enemigo. No se percató de la furia que crecía en los ojos de Fugaku. Un pensamiento vago y cansado cruzó por su mente. Echaba de menos a Wasabi Higocho. Su fuerza era mediocre, pero su competencia y determinación nunca habían estado en duda. Comparado con él, Fugaku podría ser un ninja habilidoso, pero como líder del clan Uchiha, era un talento menor con una gran responsabilidad. Roshi no esperó respuesta. Se dio la vuelta y se alejó, su figura desapareciendo entre las sombras del bosque, dejando a Fugaku solo bajo la luz de la luna. Todavía era temprano. Aún podía visitar el archivo de jutsus prohibidos. La documentación ya había sido aprobada. El encargado del archivo, un ninja de mediana edad con semblante severo, comprobó su identificación y la autorización del tercer Hokage antes de entregarle el catálogo en silencio. Roshi no dudó. Ya sabía lo que buscaba. Tras dedicar un tiempo a resolver los problemas de los Uchiha, su mente inevitablemente se desvió hacia Uchiha Obito y su Kamui. En términos de habilidad pura, Kamui era casi intocable, pero si su inteligencia era clara, tal vez habría una manera de atraparlo. Para contrarrestarlo, Roshi necesitaba algo que pudiera igualar el ninjutsu espacio-temporal, aunque fuera de forma imperfecta. Y existía una técnica de ese tipo. El dios del trueno volador. Fue brillante, pero tremendamente exigente. Roshi sabía que no era su estilo. No porque le faltara aptitud espacial, cualquiera capaz de invocar chakra podía lograrlo, sino porque requería una capacidad sensorial muy superior a la ordinaria. Había que sentir la marca de chakra que dejaba con la misma naturalidad que los propios latidos del corazón. Tobirama Senju, quien la creó, y Minato Namikaze, quien la perfeccionó, eran ambos prodigios en ese sentido. También requería reflejos y una visión que rozaban lo sobrehumano.
Al final, el dios del trueno volador simplemente no se ajustaba a su estilo de combate. Pero no necesitaba dominar la técnica, solo la función esencial. Dejar huella, percibirla y moverse al instante. Los pergaminos de jutsu prohibidos no podían ser retirados del archivo. Solo podían estudiarse dentro de las cámaras selladas. Empujó la puerta de un estudio. Una mesa larga, una sola silla y unas barreras de sellado que brillaban tenuemente a lo largo de las paredes. Roshi se sentó, desenrolló el pergamino y comenzó a leer. Por el bien de un futuro estable, hoy mismo comienza el arduo trabajo. Capítulo 63. Tras 2 días recluido en la sala de jutsus prohibidos, Roshi finalmente había comprendido los fundamentos del jutsu del dios del trueno volador. En su esencia residía la fórmula del dios del trueno volador. Solo dominando esa intrincada marca se podía realizar una verdadera transferencia espacial, moviéndose instantáneamente a cualquier lugar donde se hubiera colocado la fórmula. Aprender la fórmula requería dominio de los sellos malditos, no de los retorcidos desarrollados por Orochimaru, sino de los tradicionales, como el sello de restricción de la lengua de Danzo. Estos permitían incrustar chakra directamente en un objetivo mediante contacto físico. Para continuar, también era necesario tener un conocimiento sólido de las fórmulas básicas de sellado. La activación del jutsu dependía de pocas cosas. Percibir la fórmula, fijar el objetivo en ella y, a continuación, realizar una teletransportación instantánea a través del espacio. Pero para Roshi, esta parte presentaba una dificultad singular. No podía confiar en los recuerdos heredados de su cuerpo anterior. Aquel cuerpo solo había vivido 14 años, y dominar tantos ninjutsu elementales como lo había hecho ya era un milagro. El resto, Roshi tendría que aprenderlo por sí mismo. Mientras Roshi se sumergía en sus estudios, Itachi había recuperado la compostura. Su rostro volvía a estar sereno, sin la menor alteración. El prodigio del clan Uchiha, el hijo mayor de Fugaku, el hermano de Sasuke, volvió a lucir su serenidad como una máscara. Pero aquella tarde, el Itachi que apareció junto al río Naka no era un genio ni un heredero del clan. Era simplemente un chico que se encontraba con un amigo. Uchiha Izumi, de 8 años como él, estaba sentada a su lado. Su larga cabellera castaña caía como la seda, y un pequeño lunar en forma de lágrima descansaba bajo su párpado derecho. Todavía era estudiante en la Academia Ninja. Ella lo observó en silencio. Itachi, ¿estás de mal humor? Lo siento, ahora mismo, supongo que sí. No necesitaba fingir delante de Izumi. Como amigo, podía bajar la guardia. Incluso la forma en que comía su dango era distraída. ¿Ha ocurrido algo?, preguntó en voz baja. ¿Hay algo que no puedo arreglar, haga lo que haga? Izumi ladeó la cabeza, estudiando su expresión. Así que incluso los genios perfectos tienen problemas como cualquier persona normal. No soy un genio, dijo Itachi, bajando la mirada mientras hacía girar el pincho entre sus dedos. Solo conozco a algunos ninjutsu. Cuanto más experimentaba, más claro le quedaba. Los jutsu y las lecciones del pasado parecían impotentes ante dilemas verdaderamente complejos. No tenía talento, simplemente era eficiente luchando y matando. Bueno, dijo Izumi, no sé qué hacen los genios cuando tienen problemas, pero la gente común como yo se lo pregunta a nuestras madres o a nuestros profesores. No sirve de nada preocuparse solo, Itachi. Ella no comprendía la magnitud de sus problemas. ¿Cómo iba a comprenderlo? Pero sus palabras, nacidas de la más pura bondad, transmitían una calidez que la lógica no podía ofrecer. Padres, maestros. La mirada de Itachi se desvió hacia el agua brillante. ¿No tienes un senpai en quien confíes?, preguntó Izumi de repente, con los ojos brillantes. ¿Shisui? Itachi esbozó una leve y amarga sonrisa. Incluso él está lidiando con la misma tormenta. Me refiero a tu capitán. Hablas mucho de él. Senpai, murmuró Itachi. Su voz se fue apagando, casi perdida en la brisa. Senpai me dijo que pensara por mí mismo. Un repentino pinchazo de dolor llamó su atención. Se giró y vio a Izumi haciendo pucheros, retirando el pincho con el que le había pinchado la mejilla.
Escucha, Itachi, dijo con fingida severidad, cuando un senpai te dice que pienses por ti mismo, significa que piensas, pero si aún así no puedes resolverlo, entonces vas a preguntar. ¿Qué otra cosa harías? Mordió un dango con fingida seriedad. Te complicas demasiado la vida. Pero, vuelve a preguntarle. Interrumpió Ifumi. Si de verdad confías en él, no le importará. Itachi parpadeó. De verdad puedo. Pero su seguridad era contagiosa. Lentamente, se puso de pie, con movimientos más ligeros que antes. Gracias, Izumi. Hizo una leve reverencia. Pase lo que pase, le preguntaré. Aunque parezca presuntuoso, es mejor que quedarme estancado. Si le traigo un pequeño regalo, tal vez senpai perdone la intromisión. Cuando Itachi entró en el complejo Uchiha, no esperaba ver a su padre en casa. Fugaku estaba sentado en la habitación interior, con varios documentos cuidadosamente extendidos frente a él. Itachi se recompuso rápidamente, ocultando el leve rastro de calidez que aún persistía tras su conversación con Izumi. El heredero del clan no podía mostrar sus emociones con tanta facilidad. Fugaku alzó la vista al oír los pasos de su hijo. Su mirada se detuvo un instante antes de enrollar los papeles con calma, cada movimiento deliberado. Aquella noche, había ignorado deliberadamente el arrebato emocional de Itachi. Era natural que la mente de cualquiera flaqueara tras despertar el Sharingan de 3 Tomoe. Además, su hijo había recuperado la compostura después. Pero ahora, Fugaku lo observaba en silencio, como si estuviera sopesando algo en su mente. Itachi, dijo finalmente, hay algo que necesito preguntarte. Sí, padre. Fugaku llevaba mucho tiempo deliberando. No podía simplemente entregar la lista de personal de la policía porque alguien se lo pidiera, pero esa persona había ofrecido una idea mucho mejor que cualquier plan que el propio Fugaku hubiera concebido. Si los Uchiha pudieran formar alianzas con otros clanes, cediendo algunos puestos en la policía militar, incluso si la aldea se volviera hostil, los líderes de Konoha tendrían que pensarlo 2 veces antes de actuar. Y tal vez, el anhelado sueño de los Uchiha finalmente podría hacerse realidad. Si uno de los suyos se convirtiera en Hokage, reivindicaría su poder y restauraría la dignidad del clan. La rebelión siempre era el último recurso. Las palabras de Roshi habían hecho que Fugaku se enfrentara a una dura realidad. La desconfianza de la aldea hacia los Uchiha era profunda. Incluso con su Mangekyō oculto, derrocar al tercer Hokage y a sus aliados de un solo golpe era prácticamente imposible. Y si la aldea ya había preparado contramedidas, si Jiraiya seguía al acecho y Tsunade podía regresar, entonces un levantamiento prematuro solo conduciría a la aniquilación. En vista de todo eso, quizás ceder algunos puestos era aceptable, siempre y cuando el liderazgo de los Uchiha permaneciera intacto. Pero eso planteaba nuevas preguntas. ¿Qué hacer con los miembros del clan desplazados de la policía? ¿Ofrecerles estipendios? ¿De qué fondos? Los Uchiha tenían muchas bocas que alimentar, y no todos podían servir. Mantener a miembros inactivos indefinidamente sería insostenible. Sin embargo, si solo otorgara estipendios a los destituidos, el resentimiento se enquistaría entre el resto. Y si no ofrecía absolutamente nada, el descontento estallaría. Debería usar el Mangekyō. Fugaku frunció el ceño, incapaz de ordenar sus pensamientos. La mirada tranquila pero desconfiada de Roshi resonaba en su memoria. No le temía a un Chunin especial de 14 años, pero las fuerzas que impulsaban a ese chico cargaban con el peso de la voluntad Senju, latente desde hacía mucho tiempo. La negativa significaría la guerra. En estas condiciones. Era simplemente una lista de personal. Nombres, rangos, antecedentes. Nada de técnicas secretas ni misiones clasificadas. Podría valer la pena averiguar qué pensaba hacer el hombre con ello. Aún así, tomar una decisión directa era peligroso. Si Roshi demostraba no ser de fiar, el clan podría sufrir las consecuencias. Así pues, Fugaku dejó la decisión en manos de su hijo. Itachi, dijo lentamente, ¿confías en tu capitán? Con su capacidad de observación, Itachi no juzgaría mal a alguien a quien había observado durante tanto tiempo. El capitán Roshi es un líder excepcional, respondió Itachi. Siempre obliga a sus enemigos a luchar en el terreno que él elige.
Esa era la forma en que los Uchiha expresaban confianza. Mediante el reconocimiento de la fuerza y la habilidad. Fugaku asintió. Era un gran elogio, especialmente viniendo de su hijo mayor. Siempre había creído en el potencial de Itachi. Su brillantez en la batalla, su juicio sereno, su Sharingan de 3 Tomoe despertado. Este era un niño que algún día lo superaría. Mañana, dijo Fugaku finalmente, entregarás un documento a tu capitán. Este asunto requiere absoluta discreción. Haré que Shisui te acompañe en secreto. Sí, padre. Capítulo 64. Estos son los datos del personal de la policía militar. Cuando Roshi abrió el archivo frente a Itachi, los ojos del joven se crisparon ligeramente. Podía ver todo el contenido sin ningún obstáculo. ¿Acaso mi padre ya ha llegado a un acuerdo con usted, capitán? La mirada de Itachi se ensombreció. Datos personales, así que es una purga. ¿Cómo lo convenciste? No, si fuiste tú, debiste haberle ofrecido un plan irresistible. Tratar con la policía implicaba inevitablemente una purga. Los miembros más obstinados jamás renunciarían a su autoridad, aunque la supervivencia del clan dependiera de ello. ¿Tomará medidas la aldea? ¿O los Senju? En cualquier caso, con la participación del capitán, el clan Uchiha no acabaría acorralado. Capitán. Si se necesita cooperación, estoy dispuesto a participar. Así será, asintió Roshi, pero aún no. Todavía necesito estudiar los detalles. En comparación con Fugaku, que a menudo divagaba y nunca iba al grano, Itachi era directo, eficiente y ya había trabajado junto a Roshi en 2 misiones. Al recibir la respuesta, Itachi cerró los ojos en silencio. Era necesario. Para preservar el clan Uchiha, algo tenía que sacrificarse. Capitán, durante nuestra primera misión, me dijo esto. Si esos aldeanos se hubieran purgado en el momento en que notaron las señales, ¿no habrían sido menores las pérdidas? Renunciar a la fuerza policial para asegurar el futuro del clan fue un trato que valió la pena, mucho mejor que enfrentarse a la aniquilación total. Roshi examinó los datos del personal y los dividió claramente en 3 categorías. Radicales. Aproximadamente el 30% del total. Devotos creyentes del credo todo por los Uchiha. Consideraban a la aldea y a los demás clanes como enemigos y no se detendrían ante nada para promover sus ideales. Conservadores. Alrededor del 20%. Ellos también valoraban el honor de los Uchiha, pero se inclinaban por la negociación racional, creyendo en mejorar su posición mediante la diplomacia y demostraciones controladas de fuerza. A estos sí valía la pena persuadirlos. Se les podría abordar uno por uno, mostrándoles las ventajas y presentando la inclusión de forasteros como una forma de forjar alianzas y preparar el futuro de los Uchiha. Prometiéndoles influencia en el nuevo orden. Miembros ordinarios. La mitad restante. Confiaban en la estabilidad del clan, seguían la corriente dominante y no tenían una postura política firme. Estos eran los más fáciles de manejar. Mientras no se alterara demasiado su sustento, no opondrían mucha resistencia. La verdadera amenaza residía en los radicales. Inflexibles, orgullosos y reacios a ceder ni un ápice de su autoridad, especialmente la de la policía. Muchos llevaban tiempo marcando la pauta para la rebelión. Roshi ya tenía preparadas las contramedidas. Sin embargo, esta lista representaba la valoración personal de Fugaku, y dado su sesgo, era inevitable que contuviera errores. Quizás esos conservadores eran más extremistas de lo que él creía. Quizás la mayoría ordinaria era menor del 50%. Tras ordenar sus ideas, Roshi cerró el archivo y se lo devolvió a Itachi. Ya tengo una idea general de cómo quiero que funcione, pero no se puede llevar a cabo basándose únicamente en información teórica. Sus palabras no desanimaron a Itachi. Simplemente aceptó los datos y esperó. Itachi, dijo Roshi con voz serena, sospecho que tu padre no aceptará del todo mi plan. Lo entiendo, capitán. Por favor, dígame qué necesita que haga. Quiero que utilicen estos datos para confirmar 2 grupos. Primero, aquellos que son completamente intransigentes, verdaderos extremistas dentro de la policía. Segundo, aquellos que están relativamente abiertos a la negociación. Itachi asintió. Si surge la oportunidad, ¿deberíamos eliminar a algunos de ellos?
Roshi miró el rostro tranquilo e inexpresivo del niño y lo comprendió. No, Itachi. En este plan, no necesitas matar a los miembros de tu clan. Todavía no han cruzado esa línea. Hizo una pausa. Además, tendrás que llevarle un resumen de este plan a tu padre. Dile que necesito tiempo para convencer al tercer Hokage de que apruebe el traslado de los ninjas Uchiha de élite a la ANBU. Una vez que eso suceda, se abrirán algunas vacantes en la policía. En cuanto a cómo persuadir a los demás, dijo Roshi con una leve sonrisa, dile esto a Fugaku. Todo es por la gloria del clan Uchiha. Los mejores del clan deben infiltrarse entre los ANBU, ocultos en las sombras de Konoha. Para lograrlo, forasteros deben entrar temporalmente en la policía. Resistan por ahora, por el bien del renacimiento del clan Uchiha. Mientras Roshi hablaba, la mirada de Itachi se agudizó al comprender. Eso es todo, para lidiar con esa gente, esto es todo lo que se necesita como cabía esperar del capitán. Pero recuerden, continuó Roshi, yo necesito tiempo, y ustedes también. Esta misión de verificación será larga. El supuesto plan para la policía era, en realidad, todavía un borrador, algo presentado simplemente para apaciguar a Fugaku por el momento. Dado que este había mostrado buena voluntad, Roshi debía responder con algo que al menos pareciera concreto. Pero la implementación real exigiría mucho más. Itachi necesitaba verificar cada detalle, y sin duda se encontrarían con complicaciones. ¿Y si los radicales no fueran tontos? ¿Y si los propios intransigentes del villaje interfirieran? Y, sobre todo, el poder actual de Roshi aún era insuficiente. Actuar como enlace entre los Uchiha y el liderazgo de Konoha era lo suficientemente arriesgado como para costarle la vida. Por suerte, aún no era el año 56. Todavía había tiempo. Necesitaba ese tiempo para consolidar su influencia y agudizar su fuerza. La activación real del plan requeriría el momento perfecto. Cuando la tensión de los Uchiha con la aldea hubiera alcanzado su punto álgido, pero aún no hubiera estallado. Cuando su arrogancia los hubiera aislado lo suficiente. Solo entonces el Hokage sería más receptivo. Si Sarutobi se mostraba obstinado, existían otros caminos. Pero primero, Roshi debía volverse lo suficientemente poderoso como para recorrerlos. El gran tablero de ajedrez de los Uchiha acababa de empezar a moverse. La rápida respuesta de Fugaku, enviarle esta lista, había sido inesperada. Parecía que la herencia Senju de Roshi aún tenía peso. Sin ello, el orgulloso Uchiha jamás habría considerado trabajar con un Jonin especial de 14 años, y mucho menos se habría puesto en contacto con él primero. Después de todo, en la línea temporal original, el clan jamás había intentado aliarse con otro clan. Su revolución había sido una apuesta desesperada. Un golpe temerario nacido del orgullo, ajeno a la fuerza y la política de los demás clanes. Pero ahora las cosas eran diferentes. El asunto de los Uchiha finalmente había tenido un comienzo prometedor. Roshi se recostó y sonrió levemente. Itachi, ¿qué te parece si comemos algo más tarde? Lo siento, capitán, respondió Itachi con una reverencia. Primero debo devolver estos datos. Además, miró hacia la puerta donde Shisui esperaba. Shisui todavía está afuera. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.